vamos a arrancar con esto, que es este espacio que llamamos Hablemos de Cripto. La idea de hoy es, bueno, que nos cuentes un poquitito sobre, primero me gustaría conocer Bitcoinario. ¿Cuál es el objetivo de la plataforma que personalmente no la conocía antes, Gonzalo? ¿Me querés dar por lo menos una pequeña introducción para ver sobre la plataforma de ustedes? Dale, cómo no. Nosotros no vendemos cripto, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre la parte más de educación o de información, si se quiere. Creemos que para que cripto realmente se difunda y que mucha más gente se sume, considerando que hoy a nivel mundial habrá un 1% de gente del planeta que está conectada, para que se sume el resto, o al menos el 10% siguiente, me parece que hace falta evangelizar, educar, informar, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con contar de qué se trata y cómo manejar las herramientas. Y al principio es bastante complejo, al principio es bastante, puede ser a los que están en su primer paso, a los que están en cero en cripto. Entonces tenemos una conferencia gratuita, tenemos varios cursos, ahora estamos lanzando una membresía que no he visto en otro lado, una membresía para sacarse las dudas y un montón de cosas sobre cripto, contenido y demás. Y tenemos un comparador para la gente de Argentina, un comparador que tiene, creo que son 13 hoy, 13 proveedores de Bitcoin con pesos argentinos, lo cual te permite, porque tiene mucha dinámica el valor, el precio, entonces ofrecemos un comparador de precios, una tablita para ver quién es el más barato para comprar y quién es el que mejor te paga para vender. Nada, queremos ofrecer servicios y herramientas útiles para quien recién se inicia, básicamente para el que está empezando a dar sus primeros pasos. Y básicamente esa es un poco la idea de lo que hacemos en bitcoin.com. Ok, está. Sí, yo lo único que había visto básicamente es ese comparador de precios. Espero que. Sé que te estamos debiendo también las API de otras tokens que tenemos dentro de la plataforma, pero estamos terminando de actualizar ello. Y bueno, espero que en breve también lo agregues en dólares, que es algo dentro de lo que nosotros tenemos una fortaleza, ¿no? O una prioridad dentro del mercado argentino, que parece que no hay dólares, pero realmente si nos preguntan a nosotros, me parece que hay bastante más dólares de lo que uno creería. Miguel, ¿querés hacerle alguna pregunta a Gonzalo? Sí, mira, me interesa tu historia, Gonzalo, me interesa saber cómo conociste Bitcoin, qué te atrajo hacia este lado, hacia este mundo. En realidad, lo más interesante es que habré escuchado, yo vengo haciendo cosas con Internet desde el 96, entonces, digamos, tengo mucha gente que está vinculada con tecnología, y lo más interesante fue el error de no haber entrado más temprano. Habré escuchado por primera vez en el 2012, y realmente lo desestimé como para los que están en Argentina, como el estanciero, como plata de billete que no sirve para nada, digamos, de juego, un juguete, dije, no tiene sentido. Así que lo desestimé. Y después creo que volví a escuchar de nuevo el 2015 y también lo desestimé porque no me parecía que tenía ningún sentido. No le encontraba el sentido. Hasta que allá, el 11 de mayo del 2017, dije, no puedo ser tan necio, le voy a dedicar una hora a de qué se trata esto de Bitcoin y las criptomonedas. En ese entonces no era tan común criptomonedas, era más conocido Bitcoin como uno solo, ¿no? Y le dediqué una hora y ya a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Realmente la fascinación esa hora se convirtió en un día, ese día se convirtió en una semana, esa semana se convirtió en un mes, 3 meses, 6 meses, y a partir de ahí ya una convicción de dedicarme los próximos 20 años de mi vida al tema de las criptomonedas. O sea, realmente me arrepiento de no haber dedicado una hora 5 años antes, ¿no? Pero bueno, y en ese momento me acuerdo que tuve un poquito de, como si querés, un poquito de claridad, de decir, ya es tarde, porque me tenía que haber metido hace 5 años, en el 2012, cuando escuché por primera vez. Entonces estamos parados en el 2017 y digo, ¿ya es tarde o no es tarde? Y dije, no, no es tarde. Y seguí avanzando y bueno, así fue que hice el libro y después hicimos un montón de otras actividades más. La verdad que estoy contento y agradecido de haber tomado esa decisión 3 años atrás. En retrospectiva fue una buena decisión no haber dicho es tarde y dedicarme a otra cosa. Así que a mí digo, sigue siendo temprano todavía, ¿no? Es como estamos en si lo sé, la comparación con la alternativa de lo que era Internet, aquellos que son un poco más grandes y se acuerdan, cuando empezó Internet a irrumpir allá por el 95, 96, ya un poco más en fuerza comercial, mira lo que terminó siendo Internet, ¿no? O sea, 25 años después es prácticamente el planeta entero, de alguna manera está usando, dependiendo
utilizando en gran medida el tema de Internet, y yo creo que va a pasar algo parecido o más grande con el tema de las criptomonedas. Entonces es como que es temprano todavía, y por suerte creo que en términos de población no hay ni el 1% de la población vinculada, activa con el tema de criptomonedas. Entonces falta que esto empiece en definitiva, ¿no? Más allá que lo que estamos hace 3 años en mi caso, parece que tiene un desarrollo gigante, todavía falta que venga la gente. Sí, esa primera sensación creo que la tuvimos todos, de ver y decir, llegué tarde, mirá todo lo que transcurrió, lo que subió el precio, pero uno, en cierta forma, el árbol le termina tapando el bosque, y después cuando investiga un poco más se da cuenta que, más allá de que esto tenga 10 años, nada, un cambio de paradigma puede llevar décadas, entonces la oportunidad sigue siendo enorme. Vos sabés que yo lo he mencionado más de una vez. Bueno, conocí Bitcoin a finales del 2012. En ese momento valía $3. Y por ahí, a diferencia tuya, no me pareció tarde. Obviamente, cuando lo conocí valía $3. No tenía ninguna referencia, no sabía si era caro o barato, si estaba bien o estaba mal. Pero la realidad es que lo miré y lo primero que pensé es algo que justamente acá plantea un usuario que dice Darío Frey. Para mí, lo primero que entendí era que era una tremenda estafa. El que me lo presentó, dije, este me quiere vender esta monedita para que suba de valor, así se la saca de encima, y yo alimento este círculo vicioso de gente que se quiere deshacer de una monedita que en realidad vale cero, ¿no? Pero hay una realidad en la que en algún momento a todos, tarde o temprano, nos hace un clic en la mente, y lo primero, o por ahí la parte más dura, es dejar de pensar el dinero como lo teníamos concebido originalmente en nuestra mente, desde que nacimos y nos prepararon para esta situación, y empezar a entender que en realidad todo lo que queríamos del dinero era nada que ver con la realidad, y que, bueno, hay que volver a entender todo de cero, y ese creo que es la curva que a veces a muchas personas les cuesta. Entonces, Gonzalo, yo te hago una pregunta acá para compartir un poquito con un usuario que dice, si vos les tuvieras que explicar en pocas palabras, después podemos ahondar un poquito más, pero en pocas palabras, ¿por qué vos considerás que Bitcoin y la blockchain no es una estafa? Oh, bueno, se cayó. Bueno, eh, me nutro con vos, Miguel. ¿Me querés comentar vos, Miguel, por qué crees, bajo tu opinión, que Bitcoin y blockchain no es una estafa? Bueno, esa pregunta creo que es la que primero todos nos hacemos, ¿no? ¿Es una estafa esto? ¿Por qué, por qué sube tanto? Y, a ver, ¿Qué hay no es una detrás? estafa sí, no es una estafa porque básicamente no hay alguien que organice. A ver, acá no existe Mr. Bitcoin que sea dueño de todo el sistema y que pueda manipular la información o el precio sí, o la información de los nodos de un lado hacia otro, sino que es un protocolo completamente transparente, descentralizado, o sea, es de código abierto, auditable. Cualquiera puede leer ese código, puede leer cómo funciona Bitcoin, cómo funciona la blockchain, cuáles son las reglas de ese protocolo, cuál es la oferta monetaria total, cuál es la política monetaria de aquí a la perpetuidad, digamos. Todo eso está escrito de antemano en el código, y al ser información pública y que cualquiera pueda acceder y conocer de antemano, todos jugamos con las reglas claras desde el principio. Entonces, no hay estafa, básicamente no hay estafador, es un protocolo de código abierto que alguien decide o no correr o utilizarlo, digamos. Sí, también te agrego, bueno, como bien lo mencionabas vos, que a veces las personas se quedan con, bueno, es de código abierto, ¿qué significa eso, no? O sea, está bien, el código está abierto, ¿y qué onda con esto? Bueno, esto vendría a ser, así como sucede con lo que hoy está un poco más de moda, que son los smart contracts, en donde son auditables, es decir, un contrato dentro de lo que es Bitcoin está todo el código publicado. Ahora, es como que yo te publique un código, tal vez, bueno, vos, Miguel, hablás fluidamente inglés, entonces te lo voy a complejizar y te voy a decir, te comparto un contrato escrito en arameo, y vos vas a decir, yo no lo entiendo. Bueno, pero no significa que porque vos no sabés leer ese lenguaje sea una estafa, ¿bien? O sea, viene un programador, te lee el código, lo entiende y ve de manera pública, junto a otros programadores,
qué es cada punto y coma que está dentro del desarrollo Bitcoin, lo cual te permite tener una transparencia que de repente, si yo te pregunto y te rebato, a ver cómo era el nombre, te rebato, Darío, ¿cómo yo puedo saber que el peso argentino no es una estafa? No hay datos claros, no sabemos cuántos van a haber, no sabemos cuánto va a haber mañana ni cuánto se va a imprimir, no sabemos cuánta falsificación monetaria vamos a tener en las próximas 24 horas, o 7 días, o 30 días, o 6 meses. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que el peso argentino en realidad no es una estafa? Bueno, esas son las cosas que Bitcoin vino a resolver, trayendo un código auditable por cualquier usuario que desde ya tenga la capacidad de leer ese código, ¿bien? Bueno, como vos bien decís, Darío, Sí, tal cual. O sea, sí, sí, el tal cual lo peso vi. es una, no lo quiero decir yo, pero realmente de alguna manera es un activo que está estafando a un montón de usuarios y sobre todo a los de menor poder jerárquico, ya que no pueden, no tienen escapatoria básicamente. O sea, que recibe No poquito solo, dinero. Sí. no solo el peso argentino, sino todo el sistema tributario de este país, que le roba a la gente con el impuesto inflacionario y, y a su vez, al no actualizar las escalas en las cuales uno va subiendo a medida que gana más nominalmente en pesos, naturalmente todos los ciudadanos van ascendiendo en esa escala tributaria, porque lógicamente al haber inflación, todos los sueldos terminan actualizando hacia arriba y esos límites no se actualizan regularmente, lo que produce que cada vez más personas paguen impuestos como si fuesen eh, ciudadanos, o sea, como si estuviesen en el top percentile de la pirámide de los ingresos, digamos, ¿no? Sí, tal cual, porque justamente lo que son los impuestos a las ganancias, por decirlo uno de ellos, hoy abarca a muchas más personas de lo que lo hacía hace 5 o 7 años, ¿bien? Entonces, lentamente todo, por una cuestión de inflación, vamos a ir pagando cada vez más estos impuestos. Con lo cual, como para responder en pequeñas palabras por qué no es una estafa, básicamente porque todos podemos leer el código y entender qué es lo que va a hacer, y como las reglas están claras, no hay estafa detrás. Cuando las reglas no son claras, en realidad, podríamos considerar que es una estafa. Pero bueno, naturalmente, Darío, vos le podés decir a tu amigo, mirá, está el código publicado, andá y léelo, y el tipo te va a decir, yo no hablo programación, entonces, no, para mí no lo entiendo. Entonces, que no lo entiendas, o que un usuario no lo entienda, no significa bueno, que sea una estafa, sino que en realidad no tiene la interpretación. Por eso, así como cuando uno firma un contrato, en realidad uno firma un contrato acá, no sé, de un alquiler de repente, y uno se la da de abogado y lo lee y firma el contrato, pero en realidad no entiende las implicancias exactas de lo que dice, solamente lo entiende porque habla castellano, ¿bien? Pero después uno debería de contratar a una persona, un especialista en la materia, que te diga, sí, esto está bien escrito y no vas a tener ningún tipo de problema, y uno a veces se la da, bueno, como todo argentino, ¿no? Todos somos abogados, todos somos médicos, todos sabemos cómo curar el coronavirus, todos somos técnicos cuando juega la selección, pero bueno, después la selección no gana, el coronavirus no para, y bueno, en realidad ninguno de los que eran terminan siendo real, son todos opinólogos. Así que bienvenido nuevamente, Gonzalo. No sé en qué parte te quedaste, No pero si me sé, me caí, más, sí. pero bueno, acá estamos. Me quedé con una cosa que decía Miguel, lo de la fascinación cuando descubrís esto. Y realmente eso es eso lo que a mí me gusta de los cursos cuando lo hacíamos presenciales, y ahora lo hacemos un poco virtuales, entonces tratamos de mantener la esencia, pero cuando la persona dice, no lo puedo creer, o sea, y es como que te das cuenta lo que le pasa y decís, no, es como que le corres, como le corres como que es fascinante, realmente me parece fascinante. A mí el que más me impactó fue Andrés Antonopoulos, los videos de él me parecieron alucinantes. Es verdad que es un poco árido y no es muy práctico en términos de concreto, pero sí en términos conceptuales me pareció. Creo que habré visto los videos de Andrés Antonopoulos durante 2 meses on repeat, todo el tiempo, pum, 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 no paré, hasta que después me saturó, pero realmente el concepto me pareció fascinante. Y esa fascinación es lo que realmente más me gusta. Y lo bueno es que falta todavía el 99% de la población, o la gran mayoría, básicamente. Sí, sí, estoy de acuerdo. Me acuerdo en esa época ver también los videos de Andreas.
¿Cuál fue a vos el concepto en particular que te hizo hacer el clic para entender la capacidad disruptiva que tiene Bitcoin? Así La como, y te agrego, ¿no? descentralización, la Y te agrego, inmutabilidad del así como lo viste protocolo. con Internet en el 96 y dijiste, clic, esto de acá a 10 años va a haber miles de millones de personas con mail, cuando, como lo vi en otra charla que habías dado, va a haber miles de millones que tengan mail, cuando todos te están diciendo, ¿para qué querés mail si tengo un fax que funciona de lujo? ¿Para qué rayos quiero un mail? ¿Cuál fue ese punto que a vos te hizo ese clic en la mente, así como con Internet en los 90, hoy, o en el 2016-2017, con cripto? Yo creo que es difícil para quien tiene 30 años, o 25 años, toda su vida, no conoce el mundo sin Internet, lo mismo que le pasa hoy a alguien que tiene 12 años o menos, no conoce el mundo sin criptomonedas. A mí, cuando vivía en California en el 94, me pareció alucinante. Yo estaba de novio con una chica americana en ese entonces, y que los amigos iban a la casa y decían, préstame la computadora, Nicole, que voy a chequear los mails. Y era como, ¡guau! Era la NASA. Y en ese momento me saqué una cuenta de mail, pero claro, no me escribía a nadie, porque nadie tenía email. Entonces al final decís, ¿para qué saco la cuenta de mail si nadie tiene email? No le puedo escribir a nadie, nadie le puede escribir. Es como... Y entonces cuando rompes y empezás después a colonizar y cada vez más gente, che, ¿cómo era esto del mail? Y le sacas. Eso me pareció alucinante. Acá, trasladado al fenómeno actual de las criptomonedas, creo que son muchas cosas, realmente son muchas cosas. Lo que pasa es que al principio lo que más me fascinó es que los gobiernos no sean los que emiten el dinero. Y ahí empecé a entender tantas cosas sobre el mundo del dinero que no tenía idea. Y eso que estudié administración de empresas. O sea, imagínate si hubiera sido dentista, que realmente te apasionan otro tipo de cosas. Y me pareció, ahí me pareció un viaje de ida. Después empecé a encontrar tantas cosas que me pareció... hasta que, viste, cuando el clic total final para mí fue cuando me pasó a ser inevitable, la inevitabilidad de que esto se termine adoptando a nivel masivo. Esto me parece que es inevitable, es cuestión de tiempo, sube, baja, y la adopción va, viene, sube. Pero es inevitable. Entonces, cuando el momento que dije, chao, esto es inevitable, a partir de ahí hice all in, y bueno, y acá estamos, y esto recién empieza. Sí, y es como vos decís. Acá dice... Inicialmente, cuando pocos lo usan, no es tanta la utilidad que uno le puede dar, pero como todas las redes, el valor de una red crece exponencialmente a medida que uno tiene más conexiones posibles, ¿no? Y cuando una red ya tiene millones de usuarios... Sin duda, pero ahí me reía porque recién decía, sí, yo me saqué MSN, creo que decía, y no me escribía ni el loro, que dice acá, me pasó con Messenger, dice Julián. Pero, por ejemplo, si yo hoy te compro una moto, este ejemplo me gusta, ponele $5.000. ¿Cómo te los transfiero? Te los llevo en billetes, te mando un wire transfer, una transferencia bancaria. ¿Cómo te lo mando? Imagínate que vas con una criptomoneda. Pim, teléfono al lado, pruebo la moto, está buenísima, pim, pam, pum, enter, llegó, gracias, me llevo la moto. Sale centavos o sale poca plata y toma minutos y no participa ningún intermediario. Es como, ya está, no hay vuelta atrás. Para mí esto es fascinante. Entonces, ahí ya lo ves. Pero lo que pasa es que, bueno, todavía la gente todavía no lo tiene. Entonces, mirá, muchas veces me hacen esa pregunta, pero ¿para qué lo puedo usar si no puedo ir a pagar el café de la esquina? Es correcto, todavía no lo puedes pagar. Y me gusta hacer mención a lo que hizo Marc Andreessen, que es el fundador de Mosaic, un browser que después evolucionó en Netscape, ¿no? El navegador. Del navegador moderno, digamos, ¿no? Y él estaba empezando a evangelizar, creo que era el roadshow del IPO de Netscape, o sea, cuando querían salir a hacer mucho. Entonces iba a una universidad, o quizás es un año antes, pero digo, en aquel entonces, 93 más o menos, él iba a una universidad y un señor lo paró y dice, me parece muy interesante este navegador que usted inventó, pero ¿para qué lo puedo usar? Y el tipo dijo, todavía para casi nada, porque prácticamente no hay páginas web. Y pero entonces, ¿para qué me lo voy a bajar? ¿Por qué no me vienen a buscar y me lo bajo cuando haya páginas? Y entonces ahí es donde tenés que decidir si vas a estar en la vanguardia, los primeros que se lo bajen y empezar a experimentar, o si vas a esperar a que esté listo. Entonces, bueno, eso es una decisión ya muy personal, digamos. Sí. Sí, tal cual. También creo que una de las dificultades que tiene Bitcoin para entenderlo es que cuando te pones un poquito en profundidad a pensar, decís, ¿cómo pudo haber habido una persona, un grupo de personas, no se sabe, pero detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto, cómo pudo haber una persona o un grupo de personas que se haya dado cuenta de tantos
errores que había en el sistema, ¿no? Obviamente venían del 2008, en donde la crisis golpeó a todo el mundo, como consecuencia justamente de estos despilfarros que se generan, pero cómo una persona pudo haber calculado con tanta perfección tantas variables tan complejas, desde, bueno, de que sea finito, de la parte de la blockchain, es decir, no habría Bitcoin si no existe blockchain, y no habría blockchain si no existe Bitcoin. Entonces, ¿cómo pudo haber una sola persona haber calculado tantas variables tan diferentes, de tantas ramas distintas? Porque parte es matemática, pero parte es también monetario y parte es programación. ¿Cómo una persona tenía tantas aptitudes como para poder generar semejante disrupción, ¿no? Y cómo no se le había ocurrido antes tampoco? Obviamente no existía la tecnología, digamos. Hay que considerar algo importante, ¿no? Creo que yo siempre doy este ejemplo, se demoró 40 años en salir, no sé, páginas como Facebook en Internet, cuando ya existía el Internet, pero simplemente no existía Facebook. O Zoom, o de repente, ¿cómo puede ser que no existía una página o una aplicación como Pedidos Ya, si toda la gente hacía pedidos de pizza a la casa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tarde 40 o 50 años en salir una aplicación tan simple y tan sencilla, y que todos utilizábamos, porque hace 10 años no estaba Pedido Ya, pero todos pedíamos por teléfono una pizza y de repente decíamos, ¿qué pedimos? Y lo único que tenés en el imán pegado en la heladera, y de repente te viene una tecnología y decís, chau, olvídate del imán. El que vende imán no sé qué hace ahora, debe hacer otra cosa, pero ya no vende más esas figuritas con imanes para pegarlas en la heladera. Entonces, nada, realmente es algo disruptivo que lleva tiempo poder procesarlo. Te comparto algunas preguntas que van haciendo, así vamos haciendo una especie de ping-pong. Una de ellas, que yo también la tenía, yo no tuve la oportunidad de leer tu libro, te voy a ser honesto, pero sí me han llegado algunos amigos cercanos a decirme, ¿lo conoces a Gonzalo Arzuaga, que escribió este libro? La verdad que no lo conocía, y me han hablado maravillas de tu libro, y en base a eso te pregunto, en dos etapas diferentes. Primero, ¿qué te motivó a escribir ese libro? Y segundo, si crees que va a salir una segunda edición de este libro, porque obviamente es un mercado ultra cambiante, ¿no? Lo que pasa es que nos tenemos que retrotraer de vuelta para atrás. Yo en el 96 escribí Negocios en Internet, mi primer libro. Tenía 25 años y obviamente no había mucho material, y mucho menos en español, de algo que nadie conocía, que era Internet. Y yo hablaba de Internet y de los negocios que se iban a montar sobre Internet. Ahora, si me decís de qué hablaba, la verdad que no tengo idea, porque no existía Google, no existía Facebook, no sé qué eran los negocios en Internet, pero en ese entonces, en octubre del 96, saqué mi primer libro. Y en mayo del 97 saqué Marketing en Internet. Marketing en Internet, no se podía comprar publicidad, o sea, imagínate qué sería el marketing en Internet en aquel momento, pero bueno, o sea, entonces a mí me parece que el libro es interesante porque, si bien es cierto que en el área que nosotros estamos, que es tecnología, la obsolescencia es extremadamente rápida y muy veloz, el libro, para la gente que no viene del palo tecnológico, lo ayuda a comprender un concepto. Entonces agarra la tapa y cuando termina la última etapa dice, más o menos siento que entendí algo. Muchos dicen, pero si está todo gratis en Internet, ¿quién te va a comprar el libro? No te creas, la gente que le agrega valor, decir, acá está de punta a punta, me lo explican todo, me sale unos pesos, pero como que hago un recorrido y me va llevando con una cierta lógica. ¿Está desactualizado? Obvio que está desactualizado, pero tiene como algunos conceptos. Esto fue lanzado en julio de 2018 por Penguin Random House, que es la editorial más grande de habla hispana, de libros de habla hispana del mundo, y quedó desactualizado, sí, claro, pero lo que pasa es que a mí lo que me interesa es más que nada que uno entienda a nivel conceptual. Sin ir más lejos, había muchas empresas que hoy existen que no existían hace 2 años atrás, 2 años y medio, sí, 2 años atrás. Entonces, los conceptos todavía se mantienen. Por supuesto que hay muchas cosas que van quedando suficiente. No va a haber una nueva versión, no tiene demasiado sentido en términos de tiempo dedicado, porque el proceso editorial en la imprenta en papel toma 6 meses. O sea, si yo lo entrego hoy, tiene que estar, recién va a estar lo antes posible en enero, febrero del año que viene, que lo cual va a volver a cambiar. Entonces, es un proceso muy frustrante y la verdad que no tengo ganas de... Entonces, no va a haber una segunda edición. Pero me parece que ayuda como a entender un poco el concepto. Y eso me parece que está bueno. Mi mujer es abogada y me dice, vos escribís como hablás. Y para un abogado es una crítica eso. Yo le digo, gracias. Y me dice, no, porque vos, no sé qué, tendrías que escribir más difícil. Pero ¿para qué escribir más difícil? La gente quiere entender más fácil. El que quiere entender más difícil encuentra otros conceptos más difíciles. Pero un libro, claro, para los abogados un libro tiene que ser como una Biblia de no sé qué y cita. Y le digo, flaco, un libro es para más o menos entender. Y ese es un poco mi estilo. Hay gente que no le gusta mi estilo y está perfecto. Muchas veces yo lo manifiesto con el ejemplo del hosting. O sea, para los que saben tecnología, un hosting de 99.99999 de uptime no es lo mismo que 99.9.
sea, hay una diferencia muy mal. Pero para la gente en general es un montón, 99 ya está más o menos bien. Y acá, en general, yo hago algunos ejemplos, algunas ilustraciones que, por el fin de comunicarlo sencillo, para que la gente lo entienda, hay algunas omisiones y como, entonces ahí me critican los técnicos, pero yo digo esto es para que la gente después me diga, che, te equivocaste cuando me dijiste esto. Buenísimo, porque si la persona que leyó el libro dice, vos te equivocaste, quiere decir que ya está lo suficientemente avanzada para decir, esto que me dijiste lo simplificaste y quizá había un error. Nada, no importa. Un detalle, pero me parece peor, me parece que está bueno educar, me parece que ayudar a entender, más que educar suena medio entender de qué se trata. Y hay gente que prefiere ver videos, hay gente que prefiere que se lo cuenten, hay gente que prefiere leerlo, para todo, digamos. Entonces me parece una buena contribución. Y la verdad que las críticas han sido buenas. Sí, de hecho te informo, bueno, por ejemplo, que decís que ya está desactualizado el libro, que puede llegar a estar desactualizado en este punto. Hay un usuario acá que comenta que lo está por terminar el libro y que le pareció muy útil, ¿no? En este punto. Y voy a hacer las preguntas que van tirando acá la gente. Una de ellas yo la hago, después Miguel, si querés responder la voz o si quieren responder parte y parte. Una pregunta que hacen por Facebook es: ¿qué es lo que forma el precio de Bitcoin? O sea, según ustedes, ¿por qué Bitcoin sube? ¿Por qué Bitcoin baja? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que forma el precio, la cotización o la volatilidad de Bitcoin? ¿Quién quiere Bueno, empezar? Miguel, adelante. el precio de Bitcoin se forma exclusivamente por la oferta y la demanda en el mercado. Acá el precio no se determina por un cash flow o o sea, no hay un flujo de fondos detrás que te permita determinar un fair price o un precio justo de cuál debería ser el valor de mercado. Es simplemente oferta y demanda en su estado más puro. Por eso, a mí personalmente me gusta más ver al Bitcoin como un commodity y no tanto como una moneda. Pero bueno, eso es una apreciación personal. Lo dejo a Gonzalo que siga. Sí, sí, coincido. Para mí es una también, es un commodity. Lo que pasa es que yo creo que la gente cuando me hace esa pregunta, lo que me está preguntando es quién mueve el precio, como si hay alguna mano negra, como si hay algo que, digamos, la pregunta que me hacen a mí por lo menos, no sé si en este caso, quien me pregunta en este caso específico es la misma, y voy a responder desde ese ángulo, es si son esas grandes ballenas que se juntan y que deciden el precio. La respuesta fácil para eso, para mí, lo que mueve la aguja es el minorista, la persona que te compra $20 de Bitcoin. Aclaremos por si hay gente como por ahí más básica que Bitcoin se puede fraccionar en 100 millonésimas partes, es decir, 8 lugares después de la coma. O sea, podés decirle, dame 2.000 pesos de Bitcoin y estás comprando Bitcoin. No estás comprando uno, pero estás comprando una fracción que se llama satoshis. Entonces, lo que para una persona que te compra, no sé, 1.000 pesos, estás hablando de tan chiquito que no le da que le da medio lo mismo si pagó $12.000, 12.500, 13.000. Entonces, como que termina siendo a nivel global, la demanda a nivel global termina siendo importante desde ese punto de vista, y por eso creo que el minorista es el que termina formando precio, en mi opinión. Y una respuesta más conceptual, si se quiere, es ¿por qué suben los precios, por ejemplo, en este caso de Bitcoin? Porque había más compradores que vendedores. ¿Por qué baja? Porque había más vendedores que compradores. Y yo le agrego, esa es lo que dice la teoría, Economics 101, yo le agrego es o que el comprador está más determinado o tenga más fondos y dice, esto sube, compro, y eso naturalmente termina empujando el precio. Pero no confío en ninguna mano negra o lo que sea. Y un dato que mucha gente no sabe es el nivel de transacciones que mueve Bitcoin por día. Estás hablando de 40.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares, varían las fuentes, varía un montón de información, varía la volatilidad, pero digo, estás hablando de todo lo que mueven las 5 compañías más grandes del mundo, Microsoft, Google, Facebook, Apple, etcétera, 5 más grandes del mundo, en la bolsa por día, los papeles que tradean todos los días, es el doble de lo que tradea Bitcoin, solo Bitcoin por día. O sea, imagínate ya el tamaño que está teniendo. Y mucha gente no se imagina eso, porque la pregunta que en el fondo hacen, ok, yo lo compro, ¿y a quién se lo vendo después? Yo no me quiero quedar ensartado con esto, que después no, el volumen de trading o de actividad que hay es infernal. O sea, puede salir en cualquier microsegundo que siempre hay demanda para el que compró, que no se queda ensartado técnicamente. Sí, esa es otra pregunta que suele hacer mucho la gente apenas le explicás de Bitcoin, ¿no? Te dice, che, bueno, pero si yo lo compro y después lo quiero vender y no me lo compra nadie, no, o sea, quédate tranquilo que apretás un botón y en ese mismo milisegundo vas a tener una contraparte al precio que ves en pantalla. Sí, tal es así que, bueno, la semana Sí, lo que... pasada... Todo tuyo, Gonzalo.
No, lo que pasa es que en realidad es como que, sí, te dicen que sí, pero en el fondo no te creen. Ahora, cuando le empezás a traer un poco de datos y decís, todos los días se mueven la mitad de lo que se mueven las 5 empresas más grandes del mundo en la bolsa, es un montón. Es como que, entonces sí. Eso es lo que yo he descubierto en mi cara a cara con mucha gente explicando, sobre todo más bien el que inicia, el que desconfía, que está bien desconfiar, está bien informarse, está bien aprender, está bien leer. Yo siempre digo, hay que invertir primero tiempo y cabeza antes que el bolsillo. Hay que usar primero la cabeza para invertir tiempo en entender de qué se trata para después determinar si uno quiere invertir o no. Perdón, Nico. Sí, bueno, algunas preguntas que tienen acá, una que es muy divertida es si el precio podría caer a cero en algún momento, y ahí te respondo yo por la siguiente razón. Mira, a mí el clic con Bitcoin, porque en ese momento no había otra criptomoneda, ¿bien? O sea, hay que aclarar que en 2012, 2013 no existía otra moneda que no sea Bitcoin. Después, si no me equivoco, a fines del 2013 sale Litecoin recién, como la segunda cripto, que nunca entendí muy bien qué finalidad tiene, más que ser un beta testing de distintas tecnologías que se podrían implementar en Bitcoin. Pero, ¿por qué no podría ir a cero? Mira, a mí lo que me llamó de Bitcoin es que yo en ese momento tenía una empresa textil y cuando lamentablemente se me rompió una máquina, pleno cepo y cierre de importaciones, no podía conseguir un repuesto y me puse en contacto con el fabricante, que casualmente era chino. Y el fabricante, bueno, me dijo, mira, el repuesto vale $25, la máquina valía $10.000, con lo cual $25 me era ultra barato. Y le dije, bueno, dale, te lo mando, ahora voy al banco y veo cómo hago, dame la información y te hago una transferencia. Jamás en mi vida había hecho un giro internacional. Entonces fui como un ingenuo al banco con mis $25 en la mano y le dije, banco, acá tengo cuenta, acá tengo $25, se lo necesito enviar a este chino, por favor, hagan esto. Y se me rieron entre todos, obviamente dijeron, pobre pibe este, volvé para tu casa. Y ahí me di cuenta que no podía hacer uso libre de mi dinero. Le mandé al chino diciéndole, mirá, lamentablemente no te puedo girar, me parece muy mal por parte de ustedes que no tengan soporte en Argentina, siendo que vendían las máquinas en Argentina y que por $25 tengo un pisapapeles de 10.000. Y bueno, lo que me respondió es, sería más fácil si me enviaras Bitcoin. Y yo ya conocía Bitcoin, pero nunca lo había usado hasta el momento, o sea, lo había escuchado hablar, que justamente valía $3. Y cuando me dijo eso, dije, chao, si un chino del otro lado del planeta, que van al doble de la velocidad que nosotros, me está diciendo esto, significa que están aceptando muchas transferencias para pagos de importaciones o exportaciones. Con lo cual dije inmediatamente, listo, voy a comprar. Me junté con una persona, le di los $25 que se le quise dar al banco y no me los aceptó, se los giré al chino y el chino me mandó el repuesto directamente a mi casa. Fin del problema. Ahí me di cuenta que las soluciones que traen a los caprichos de los gobiernos de turno era impresionante. Y hoy, digamos, viviendo en Argentina, con todos los gobiernos caprichosos que tenemos, me pareció que a futuro, obviamente, aunque Cepo después se resolvió, no iba a ser el último que íbamos a tener antes de que me muera en este país. Entonces, realmente le vi el potencial de poder sortear de alguna manera estas dificultades. Pero en base también a lo que estaban hablando recién, la semana pasada estuvimos bueno, con la gente de MakerDAO y DAI, y bueno, nos mencionaban que el volumen aproximado que se mueve en Argentina, obviamente nadie lo sabe con exactitud, pero ellos estimaban que entre 5 y 7 millones de dólares por día se transaccionaban en Argentina de DAI. Y nosotros obviamente estábamos de acuerdo porque parte de ese volumen lo veníamos operando nosotros en diferentes actores argentinos que de repente eligen importar o exportar productos actualmente utilizando criptomonedas. ¿Por qué? Bueno, hay una realidad. Por ejemplo, un programador que desarrolla código estando sentado en Argentina tiene la lamentable desgracia que su producto lo vende en dólares en el exterior y cuando su cliente le paga ese servicio, le envía los dólares a Argentina y esos dólares son convertidos a 70 pesos, para dar un número redondo, ¿no? Pero se lo terminan liquidando lo que es la punta vendedora del dólar oficial, con lo cual esa persona podría estar vendiendo esos dólares a 120, 130, 135, según cuánto esté el blue, y se encuentra que su dinero ahora vale 70 y se lo especifican de manera obligatoria. Entonces, el programador, que en realidad no está mandando ningún producto, no es que está mandando un contenedor de soja a otro país, decide naturalmente utilizar la vía más fácil, ya que es programador, y bueno, poder cobrar ese servicio mediante cripto. Entonces,
le pagan esas criptos en el mundo, las liquidan localmente y en vez de liquidar ese dinero a 70 pesos por dólar, lo terminan liquidando a 120, 130 pesos por dólar. Con lo cual, la cantidad de usuarios, siendo que sobre todo Argentina exporta muchísimo código, muchísima programación, y lamentablemente tomaron decisiones pésimas para tratar de, digamos, acorralar a los programadores y sacarle el dinero de su bolsillo. Bueno, encontraron la solución mediante cripto, y así como lo planteo con programadores, que por ahí cabe aclarar que un programador que desarrolla código para exterior está cobrando alrededor de los 3.500 a 4.500 dólares como nada, o sea, es la base que cobra un desarrollador. Bueno, encuentra una salida bastante fácil utilizando el mercado cripto, ¿bien? Otra pregunta que hacen acá es respecto a, listo, tu libro es ideal sobre todo para nuestro programa porque hablemos de cripto y no hablemos de Bitcoin, pero ¿qué ves fuera de Bitcoin que te llame la atención? ¿Qué es lo que te acapara la atención o qué es lo que vos buscarías tener dentro de tu cartera, Gonzalo, que no sea Bitcoin o aparte de Bitcoin, ¿no? Y después, Miguel, me gustaría saber también tu opinión. ¿Qué otras monedas seguís que no sean Bitcoin? La verdad que en la práctica seguir sigo un montón. Ahora, invertir no invierto en un montón, porque en definitiva, si vos tenés, por ejemplo, 25 monedas diferentes, y vos, suponete por decir un número redondo, querés duplicar tu patrimonio, es decir, querés hacer 100, duplicar, empezás con 10, querés tener 20, y si lo invertís en 25 monedas, tenés que ver cómo lo balanceás. O sea, la respuesta corta es, si tenés un montón de monedas es complicado administrarlo, no en términos operativos, sino en términos de retorno, porque es muy difícil que todas suban ese doble que vos suponete que quisieras duplicar en el tiempo. Entonces, sí miro mucho, estoy siguiendo muy de cerca, no quiere decir que haga mucho o que invierta, o si invierto no digo, si no digo no quiere decir nada, es el tema del fenómeno de DeFi, pero DeFi, entendido como las finanzas descentralizadas, que se está montado sobre Ethereum de una manera muy, muy fuerte en los últimos 2 meses, mes y medio, realmente muy poco, pero en definitiva lo que te muestra es que tenés una ventana de cosas y de creatividad y de innovación increíbles, porque no tenés que pedirle permiso a nadie, es como, podés agarrar un código, podés tomar esto, podés interactuar y podés hacer unas cosas maravillosas. Entonces, vos decís, entonces hay que comprar Ethereum. No, no necesariamente, pero hoy por hoy se está montado sobre una plataforma de Ethereum, pero hay una actividad, una adrenalina que realmente hacía años que no veía. Es cierto que no tengo tantos años en cripto, tengo solamente 3 años, pero en 2017 cuando yo entré, que estaba todo el famoso, que terminó siendo un bull run, en ese momento no sabía qué era, pero digo, visto con el diario el lunes, estaba entrando ese bull run famoso que llevó Bitcoin de 1.000 a 20.000 o de 600 si te vas al año anterior, y ahora hay está viendo como una adrenalina que estoy mirando muy de cerca eso. Aparecen oportunidades de inversión, pero tenés que estar como muy metido, muy en el detalle, y asumís mucho riesgo, que eso es lo importante transmitir acá. No necesariamente las criptomonedas son para invertir. Muchas veces terminan teniendo un uso, como vos contabas, Iván, de mandarle al chino. O sea, ahí no existe una inversión, ahí lo que existe es una transacción operativa que a vos te servía mucho para tu negocio. Entonces, no necesariamente esto es un fenómeno para invertir y ganar mucha plata, porque no es un plazo fijo. Existe una alta volatilidad porque existe un alto riesgo. Es como pretender que se multiplique por 1.000 la inversión pero no quieres perder. Bueno, pero entonces eso es otro concepto, tenés que poner un plazo fijo en el banco y quedarte con el riesgo del banco, porque de alguna manera debería estar garantizado que te van a pagar. Entonces, estoy mirando un montón de monedas todo el tiempo, salen nuevas, y a mí me gustan más las que están nuevas, pero ver dónde caen como en el mapa del ecosistema, qué rol tienen, y hay cosas realmente muy, muy interesantes. No, prefiero no dar nombres porque después se asocia con que mencionaste una, entonces esa que va a subir, y la verdad es que no sé si va a subir, no tengo idea si va a subir. Y termino yo diciendo esto, que en general es una salida elegante, pero es una manera que realmente creo, estoy más convencido del precio de Bitcoin a 10 años que dentro de 10 días. Claro, Sí. está bien, ese es un muy buen concepto, es verdad. Yo, Sí. por mi lado, te digo, yo estoy, naturalmente, creo que muchos entramos en algún momento por la oportunidad del precio de Bitcoin y ver que subía, pero con el tiempo el precio termina siendo totalmente secundario. Creo que lo que trae la tecnología, así como de distintas otras criptos que traen tecnologías que vienen a resolver un problema, ¿bien? Como lo sería, digamos, Ethereum para poder escribir contratos inteligentes, cosa que no existía previo a Bitcoin tampoco. Me parece que lo más importante, naturalmente, es la tecnología detrás por encima del precio. El precio termina siendo un efecto secundario que no tiene la mayor relevancia. Miguel. Si bien sigo el mercado en su casi totalidad y miro,
No suelo invertir en monedas alternativas o tokens, ya que, a ver, mi visión es de mediano a largo plazo. Duermo tranquilo teniendo bitcoins en cartera y de todas formas creo que armando una cartera de muchas otras monedas o tokens, no considero que se diversifique el riesgo, ya que todo el mercado tiene muchísima correlación con Bitcoin. Acá todavía estamos en una etapa muy temprana, en la cual cuando Bitcoin va para arriba, las demás acompañan y van para arriba, y cuando Bitcoin va para abajo, las demás acompañan y van para abajo. Algunas en mayor o menor proporción, pero bueno, todavía al haber una correlación bastante alta entre todas las monedas, uno no puede armar una cartera diversificada buscando maximizar rentabilidad, minimizando riesgo. Entonces, nada, invierto en Bitcoin, tengo Ethereum, pero después, nada, lo miro como algo anecdótico para ver qué está haciendo el mercado, pero no me toman en lo demás. Bien. Algunas preguntas que hacen acá, algunas las respondo directo. Por ejemplo, preguntan por Facebook, ¿qué tipo de dólar toman para Bitcoin? Yo supongo que debe decir por el tipo de cambio en Argentina, aunque lo pregunta desde Puerto Rico. Naturalmente acá en Argentina se toma el dólar, digamos, verdadero. Bien, el oficial es un dólar ficticio, al cual solamente tienen acceso, bueno, principalmente las iglesias, que es increíble que puedan comprar dólar oficial, o si sos familiar de desaparecidos, tenés un increíble beneficio que compras al 50% de descuento. Los demás mortales no tenemos esa capacidad y no tenemos esos amigotes para hacernos de dólares, con lo cual es el dólar libre, básicamente, que está ligado a lo que cuesta sacar un dólar de Argentina, por lo cual está más ligado al dólar CCL o al dólar blue, que está entre los 130 y 135, ¿bien? También preguntan acá sobre si se puede usar. Bueno, hacen dos preguntas. La primera es sobre las regulaciones. Bien, yo acá doy una pequeña apreciación nada más, pero es netamente una apreciación totalmente personal. Espero que no me juzguen después. Pero yo creo que los estados, y sobre todo, bueno, muchos, no voy a dar nombres, pero los estados no tienen capacidad hoy para controlar lo que están entrando de contrabando a los distintos países, siendo algo físico, bien, que entra a sus países. ¿Cómo rayos van a poder controlar algo que entra por Internet, ¿no? O sea, con las ineficiencias y la total falta de capacidad que tiene un Estado, aunque tenga ganas de lucrar con esto, si no pueden controlar todo lo que entra por sus fronteras, ¿cómo rayos van a controlar algo a nivel regulaciones con mercado? Obviamente uno puede intentar regularlo, pero después en la práctica realmente, aunque soy totalmente defensor de Crypto.la para poder hacerse de Bitcoin, la realidad es que el peer-to-peer, el ir con 100 pesos o 100 dólares a la calle y encontrarse con un amigo y decirle, tomá, tengo esto para vos, y que el otro le transfiere esos Bitcoin por el celular, va a existir a perpetuidad, lo cual es completamente incontrolable para cualquier tipo de Estado. Obviamente, no voy a dar un apoyo a ese tipo de operaciones, pero que las hay, no podemos decir que no existe, con lo cual no veo que los estados tengan la capacidad actualmente de poder controlar este tipo de cosas. Si quieren hacer alguna mención sobre regulaciones, todo tuyo. No, el tema es que acá la tecnología avanza a pasos agigantados y la regulación y la burocracia estatal lleva sus tiempos, ¿no? Entonces siempre corre de atrás a la tecnología, gracias a Dios. Vos fíjate lo que pasa en Bolivia y en Ecuador. Los gobiernos declararon ilegal las criptomonedas, o sea que no se puede tener en términos legales. Sí. Lo cual no quiere decir que no haya actividad de cripto en esos países, porque están conectados al mundo, se enteran lo que pasa y les interesa. Ahora el gobierno los limita. Me parece que esos gobiernos van a terminar quedando atrás en obsolescencia, en ese punto al menos particularmente. Hay otros países en el mundo, pero realmente son muy, muy pocos los que prohíben de manera expresa. Al menos eso es lo que indicaba Wikipedia, que estaba prohibido. Sí, hoy debe haber un listado de más o menos 15 países. Entre ellos, como bien vos decís, Ecuador, Bolivia, India hasta hace muy poquito, Rusia. Creo que Burkina Faso también. Pero a lo que voy es, a lo que nos interesa a nosotros es, ¿el gobierno qué hace? Y no tiene demasiada idea, pero lo que sí son bichos en el gobierno, los gobiernos en general, no estoy hablando de ningún país en particular,
dicen, no lo podemos prohibir porque esto es descentralizado. Nos va a pasar lo que nos pasó si quisiéramos prohibir Internet, que es complicado, excepto China, que encontró como un engendro, pero en general tuvieron que dejarlo, pero por la fuerza de la descentralización. Lo mismo pasa con las criptomonedas, se monta sobre Internet y ya está descentralizado. Entonces, ponerle que el gobierno de un país determine esto, no pueden utilizar. Es muy difícil de enforzar, es muy difícil todo, y como todos sabemos, cuando se prohíbe algo, naturalmente el precio explota y se genera un efecto contraindicado, si se quiere. Entonces, lo que primero hacen los gobiernos, dado que reconocen que no lo pueden prohibir, perdón, que no lo pueden bloquear, censurar, cortar, atrofiar, es regular en plata, digamos, pagar impuestos y después vemos. Entonces, así es lo que hacen. Y en términos generales dicen, bueno, siga, es una moneda que no es de curso legal, así que pueda seguir como si hubieras comprado alguna moneda extranjera. Entonces, esos son como los dos principales lineamientos. ¿Hay que pagar impuestos? Sí, me parece que está bien que hay que pagar impuestos en algún punto de si se hace por la ganancia o cómo se taxa eso, cómo se hace una base imponible de eso. Hay muchas, y ahí empiezan, cuando vos decís a nivel conceptual esto, que me parece que es bien, cuando lo bajás a la práctica, ahí empieza el berenjenal de problemas, pero es un bien inmaterial, entonces y ahí, según el país, empieza a entrar en un problema bastante más complicado, la regulación siempre va mucho más atrás. Cuando cripto empieza a ser importante en términos de tamaño, de masa constitutiva de dinero, probablemente se le dediquen más recursos, pero para eso pueden faltar 3, 5 años y todavía mientras tanto eso va. Empieza a haber algunas luces con respecto al tema de claridad de la gente que interpreta las leyes, pero todavía las leyes no están claras, entonces es como que al final estamos todavía en un medio a nivel más impositivo. Y en términos regulatorios me parece que es como, bueno, que siga, que se pueda usar, que se pueda, jueguen, digamos. Me parece que en general los gobiernos del mundo jueguen. Yo creo que todos están esperando y mirando de reojo a ver qué dice Estados Unidos, si hace alguna afirmación fuerte, como para salir a copiarle, pero el burócrata de ningún país del planeta tiene sentido en quedarse en offside, apurándose a tener una legislación y que después quede mal. Entonces, es como que todo van despacio, van llevándola, van como empujándola, pero me parece que esto llegó para quedarse y esto sí es lo importante. Salvo acá, que apenas vieron que se movía, le pusieron un impuesto en la reforma tributaria del 2018. Sí, es verdad, es verdad. Eso, bueno, acá tenemos esa facilidad, como dijo también Gonzalo, para decir, se mueve, listo, cobrar el impuesto y aprovechar eso. Una pregunta que no quiero perder acá, que hacían, era, bueno, si se puede comprar Bitcoin y usarlo en otro país sin declarar el dinero, obviamente, desde ya que sí. Hay mucha gente que compra en cash acá y que luego lo vende en cash en otro país. He visto muchos usuarios que de repente se van del país y vendieron todo y el límite que te podés llevar en cash son $10.000, pero no está aclarado de cuántos Bitcoin te podés llevar en el celular, entonces podés llevar la cantidad de dinero ilimitado en tu bolsillo sin ningún tipo de limitación, ¿bien? Con lo cual, lo mismo, no tienen la capacidad para controlar esas cosas. He escuchado también casos de algunos países que te hacen abrir el celular y revisan si tenés billeteras, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, he leído la última vez que viajé a Estados Unidos en el formulario que uno completa, en la declaración de la cantidad de dinero que uno ingresa al país, te piden que incluyas criptomonedas, que es algo un poco absurdo, pero sí lo agregaron. Mirá, no sabía. Bueno, Es dichoso vos que pudiste viajar, ¿no?, hace poco. ¿Cómo? Dichoso vos que pudiste viajar hace poco. No hace tan poco, no, fue fin del año pasado, principio de este año. Sí, justo antes de la cuarentena, creo que fue febrero más o menos que te había sido. Acá preguntan también qué fuentes de información utilizan como para estar al día. Yo personalmente me gusta mucho Cointelegraph, es una de las paginitas que más me gustan. Y fuera de los libros, que obviamente voy a recomendar el de Gonzalo porque está aquí, aunque no lo leí, pero creo que mencionaron mucho a Andreas Antonopoulos y bueno, realmente tiene un libro que está bueno, es muy completo, o sea, arranca de 00 y termina a 300 km/h, que es Mastering Bitcoin, con lo cual es un libro que creo que aclara bastante a los principiantes y a los más avanzados también le aclara mucho, ¿no? Sí. Acá, como bien decían hace un rato mientras charlaban del libro, es imposible estar al día. Vos escribiste una nota, en 2 semanas pudo haber quedado desactualizada, porque hay tanta información que uno es muy difícil estar al día y siempre está ignorando algún tipo de información.
Entonces, nada, hoy por ahí yo personalmente lo que hago es leer por sí, Cointelegraph, Coindesk, un par de medios, así, veo un pantallazo de los titulares, si hay alguna noticia que me interesa, profundizo, y después me gusta mucho leer Reddit, el foro de Reddit, el subforo de Bitcoin, el subreddit de Bitcoin. Eh, pero hay tanta información en Internet que es imposible seguirla toda. Ya que hablamos del tema del libro y para no cerrarlo, me quedaba una pregunta pendiente, que se me fue con las otras. Me gustaría consultarte, Gonzalo. Entiendo que de todas maneras estás hace mucho y hace poco en el mercado de cripto, porque la verdad que 3 años en este mercado con la volatilidad es mucho y poco, pero desde que sacaste el libro vos, ¿sentís que hubo un cambio en la opinión de la gente respecto a Bitcoin? O sea, ¿cómo veías vos la opinión hace 3 años atrás del mercado cripto y cómo ves la opinión general en estos momentos de por ahí las mismas personas que antes estaban a favor y ahora en contra, o antes en contra y ahora a favor, o viceversa? ¿Cómo sentís vos el cambio en los últimos años de las personas para con Bitcoin? Bueno, es una pregunta bastante difícil. Lo que sí creo es que ha ido evolucionando esa creencia de que esto es todo sucio, todo ilegal, todo tramposo, todo mal habido, como para fines ilícitos. Eso creo que ha ido como aflojando con el tiempo. Creo que ha como perdido fuerza ese argumento en contra. Todavía queda el de la volatilidad, sobre todo para que la gente que viene de 2017, que se quemó, que compró Bitcoin a 20.000, porque todo el mundo compraba y tenía que entrar, y el FOMO, ¿no? Como que se quedaba fuera, y ese se quedó muy dañado, y muchas veces se van para siempre, no vuelve más hasta dentro de un par de años. Creo que ahora ese es un poco el relato que queda por dar lugar. Cuando das lugar a esa objeción y la persona está convencida de eso, entonces eso es una timba, esto no sé qué, entonces como que nos acerca y directamente nos acerca a entender o o profundizar un poquito. Entonces todavía falta como destrozar un poco eso, que si bien es cierto que es volátil, también tiene periodos de que no tiene tanta volatilidad y que tiene usos, no es solamente una timba especulativa y lo comparan con la burbuja de los tulipanes, entonces como que empieza a ceder un poco esa narrativa para que la gente empiece como a acercarse y a darle un ratito. Yo insisto, hay que darle una hora a cripto. Una vez que le diste una hora a cripto y estás en cero, ¿no? Y no tenés ni idea, me parece que entras en un camino que puede ser fantástico. En mi caso me apasionó y me dediqué, pero no hace falta ser tan fanático extremista. Por ahí decís, che, mira, no tenía considerado esto y ahora, mira, interesante. Como que a mí me parece que el rol que nosotros queremos hacer es que sepan que existe esto. Y hay gente que prefiere videos más técnicos, hay gente que prefiere que le explique más fácil. Bueno, nosotros emitimos un sonido de explicación fácil, llana, sencilla, esto es así, más o menos así, te sirve para esto, como más ese camino. Y hay gente que le gusta así, hay gente que le gusta más complicado, pero creo que te diría que eso, que la parte ilícita al principio ya soltó un poco y ahora viene el tema de la volatilidad, que es una timba, que es especulación, pero eso también creo que con el tiempo va a terminar cediendo. Igual estábamos hablando que era muy poca gente, ¿no? Ahora cada vez creo que el número global de gente empieza a ser un poquito más grande. Sí, esa narrativa eventualmente se cae por los propios fundamentos de la tecnología, ya que el Bitcoin, uno tiene una trazabilidad completa sobre todas las direcciones por la cual pasan los Bitcoins que uno va enviando, con lo cual inicialmente uno puede decir, o hay mucha gente que tiene la falsa creencia de que el Bitcoin es anónimo, entonces lo puedo usar para cosas ilegales, y la verdad que es lo peor que uno puede hacer, porque al existir una trazabilidad de eso, lo mejor es usar dólares en efectivo o pesos en efectivo que no dejan ningún tipo de rastro. Sí, bien. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona. Me quedé mirando un poquito las preguntas que estaban haciendo. Una de ellas me causa bastante gracia, que hoy es mucho menos frecuente de lo que era antes. Por ahí en el último tiempo volvió un poquito más, pero preguntan si creemos que vamos a estar vivos para en algún momento, si vamos a llegar a ver de ir al supermercado y poder pagar con cripto. Y yo creo que, no sé si en algún momento vamos a tener la imperiosa necesidad de tener ese nivel de sofisticación, digamos, pero sí que en el cortísimo plazo, y ya lo hay, yo lo he dicho muchas veces que lo tengo y lo he usado muchísimo, me he ido de viaje varios meses y he vivido exclusivamente con cripto, a raíz de utilizar tarjetas de débito que son precargadas con cripto y después vos pagás en la moneda de cada lugar
y te hacen el cambio al momento, con lo cual el comercio acepta su monedita, pesos, dólares o patacones, con lo que se quiera quedar, y nosotros evitamos ese riesgo. Y hablando un poquito también de volatilidad, y sobre todo a las personas que miran, yo creo que acá en Argentina se terminó el que pensaba que Bitcoin tenía mucha volatilidad, creo que nada tiene más volatilidad que el peso y va en una sola dirección y siempre se devalúa, con lo cual eso es volatilidad, todo lo demás es un juego para chicos. Y nos preguntan acá, ¿cómo ven el futuro regido por mayoría de criptomonedas? O sea, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que, que las criptos van a ser como moneda corriente? No solamente como para cobrar, pero sí que van a tener una dominancia, que ya no va a ser el 1% de la población, como decías, Gonzalo. Yo creo que es difícil hacer ese tipo de estimaciones, pero yo creo que en 10 años no me sorprendería que eso ocurra, y para eso voy para atrás. Yo en el 96, 95, cuando me fasciné con Internet, yo decía, a pesar de que no hablaba con quien hablaba, no tenía mail, no tenía nada, y yo decía, dentro de 10 años va a haber 100 millones de personas en el mundo que tengan email y acceso a Internet. Era totalmente, para internarme en un neuropsiquiátrico, porque realmente era una locura lo que estaba diciendo, era totalmente traído de los pelos, era algo poco serio. La tecnología y la adopción me terminó comprobando que me quedé bastante corto, digamos, porque en 2005 creo que había mucho más, para que se den una idea, en 2005 ya estaba Facebook, ya estaba YouTube, ya estaba Google, me quedé bastante corto con todo esto, Hotmail, bueno, un montón de otras aplicaciones. Entonces, hoy parece ciencia ficción, pero lo del supermercado recién pensaba, 5 o 10%, 5 o 10 años me parece doable, o sea, no creo que sea más de eso, y que las criptomonedas, una vez me hicieron una pregunta, pero vos decís que para el 2030 un Bitcoin puede llegar a valer $1 millón. Y bueno, sí, no me sorprende, no, digamos, no sería descabellado que pueda llegar a valer eso. No quiere decir que todos los días suba un poquito, ¿no? Nuestra línea recta. Entonces, bueno, pero ¿y cómo hago para pasarlo a líquido? ¿Cómo hago para pasarlo a dólares? Y le digo, pero si llega a suceder ese escenario, no vas a necesitar pasarlo a líquido, porque ya va a ser líquido, porque vas a comprar lo que quieras, vas a ir al supermercado, o sea, va a ser totalmente adoptado en todos lados. Ah, no lo había pensado de esa manera, me dijo esta persona con la que le dije eso. Entonces, creo que cuando uno se fascina con algo, el problema es que piensa que ya todo el mundo va a saber lo mismo y va a ser instantáneo. Y no, eso no ocurre así. La gente toma su tiempo, para la adopción toma tiempo. Y hay un detalle que yo noto muy diferente en esta revolución tecnológica a la anterior, la de Internet. Es que en aquel entonces, vos, ¿cuánto era tu riesgo? $20, $30, $40 que salía tu conexión a Internet, que de última que podía pasar, no te podías conectar a las 7 de la tarde porque estaba ocupado, llamaba a tu dial-up, tu modem, estaba ocupado, tenías que llamar más tarde. O que un email, que te hackeen el email, big deal, no tenías nada en el email, no te escribía nadie, no tienes ninguna información importante. Ahora, en esta revolución, sí tenés cosas en riesgo. Porque si vos perdés y decidiste tu billetera y tenés problemas y te hackearon y no tenías el coso, realmente perdiste todo el capital que tenías en ese lugar. Entonces, sí, la gente va mucho más despacio. Y hablando de dinero, el dinero, una vez me dijo mi psicóloga, el dinero es un objeto muy fuerte, de un tema fuerte emocional. Yo no lo había visto de esa manera. Genera fuertes reacciones emocionales. Me pareció interesante. Entonces, acá se entran en juego todo ese tipo de cosas, porque estás hablando del dinero, de los ahorros, del esfuerzo. Hay un montón de cosas que entran en juego, por lo cual la disrupción va a ir más lenta que otras disrupciones tecnológicas. Sí, y ahí te quiero agregar un detalle no menor, creo que también lo que va de alguna manera a acelerar en que tal vez no sean 10 años, sino mucho menos, ya es una apreciación personal de que pueda llegar a valores, digamos, como decir $1 millón. Hoy uno piensa que Bitcoin vale $11.000 y cuando estábamos en 2012, 13, 14, que valía, no sé, 20, 30, 100 o $300, nadie se imaginaba que iba a valer $10.000 o $20.000, y el que decía eso era un loco total. Claro. Pero acá hay una realidad que va a acelerar esto, y que es gracias a los desastres que están generando los distintos estados, los distintos países, ¿bien? Gracias a que Argentina siga imprimiendo indiscriminadamente, la gente le tiene más miedo a que su dinero cada vez vale menos en pesos, a que sea un sálvese quien pueda, y dice, bueno, antes que confiar en el gobierno actual, o en el pasado, o en el futuro gobierno que va a venir, y aún así no me va a perdonar, prefiero confiar en Don Satoshi, y digo, bueno, confiamos en ti, Satoshi, y ya está. Creo que hay muchas más personas que hoy toman una decisión, como vos decís, por su lado emocional, pero porque en pesos vienen perdiendo hace 5, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años vienen perdiendo, y en algún momento esa persona se hincha las pelotas y dice, bueno, o salgo a la calle con una cacerola o con una molotov, o
paso todos mis pesos a Bitcoin y soy igual de revolucionario y mantengo mi dinero resguardado. ¿En dónde? Acá. No lo tiene nadie, lo tengo yo y nadie más. Entonces eso creo que es lo que va de alguna manera a acelerar esta adopción. Bueno, como lo mencionan acá, ¿no? Estados Unidos con esto del coronavirus salió a emitir una locura de dinero, lo cual es imposible que en el mundo no tenga efectos el salir a imprimir semejante cantidad de dinero. Entonces, habría que ser muy necio viendo lo que sucedió en Argentina, creyendo que en el resto del mundo no va a afectar de igual manera, cuando no es Argentina solamente la que salió a emitir en los últimos meses a raíz del COVID, no es solamente Estados Unidos quien salió a emitir, sino que son todos los países del mundo, salen a resolver sus problemas ¿con qué? Con la falsificación monetaria, la cual es una de las bondades que resuelve naturalmente Bitcoin, ¿no? Así que, bueno, leo estas últimas preguntas y creo que realmente me ha encantado hablar contigo, Gonzalo. Quiero comentarle a los demás que no he tenido la oportunidad de hablar previamente. De hecho, decidí directamente conocernos en este medio como para que sea esta espontaneidad. Y me ha gustado mucho poder compartir un poco contigo. Me ha aclarado mucho. Creo que a las personas que han participado también le ha aclarado. Y lo importante es que esto después queda en Internet y sigue de alguna manera evangelizando, aclarando a la gente y compartiendo información que sobre todo lo que tiene y lo que a mí siempre me deja tranquilo es que es una información transparente. La gente lo puede corroborar cada cosa que decimos. Yo no tengo ningún interés en que la gente pase sus pesos o sus patacones a Bitcoin. Por el contrario, el que se quiera quedar con patacones, que se siga quedando con patacones, pero con mi dinero prefiero hacer algo más inteligente y no tenerlo en dinero que ha sido falsificado y que la historia se encarga de decir qué es lo que sucede. Así que si hay algo más que quieran agregar, desde ya, Gonzalo, me gustaría arrancar por vos. No, lo que sí me pasa a mí cuando, no sé si necesariamente quienes nos están viendo son usuarios más están en cero en cripto, que es un poco la audiencia que a mí me parece que es interesante como hablarles, es que cuando uno se descubre, se fascina, ya empieza a pensar locuras. Entonces vendo el auto, entonces vendo la casa, entonces pongo todo. No, momentito. Y ahí es donde hay que traer un poco de cordura y decir, señores, esto es totalmente riesgoso, es una tecnología nueva, es extremadamente volátil, no hacer locuras. Y lo grafico de una manera fácil. Esto es como la sal en las comidas, un poquito, ¿ok? Un poquito, para empezar a entender, para empezar a familiarizarse con esta tecnología nueva. Es apasionante, compleja, al principio es difícil de entender, después uno se empieza a hacer... Es como tener un primer hijo. Es un mundo totalmente desconocido, pero una vez que lo tenés, ya, bueno, más o menos no es tan difícil, pero cuando no tenés es bastante complicado ese primer paso. Entonces es como... recomendaciones como más sencillas por ahí. Mirá que yo le pongo mucha sal a la comida. No te va a hacer bien, preguntale a tu médico, no es bueno eso, no es bueno. Después cada uno decide qué riesgo quiere asumir, ¿no? O sea, pero lo que voy es con cautela, despacio, sin hacer locuras, es como o sea, está buenísimo, pero con calma, digamos, básicamente. Sí, tal cual, tal cual. Miguel, algo como para cerrar. No, bueno, para cerrar, agradecerle a Gonzalo por participar. Y nada, estamos en contacto con todos, esperamos que la hayan pasado bien, que hayan aprendido. Y bueno, a vos también, Iván, agradecerte por participar. Gracias. Gracias, Acá una pregunta gracias, que hace un usuario Sí. que realmente lo hacen muchas personas y me gustaría aclararlo porque a veces uno da por sentado que las preguntas son tan básicas a veces que las conocen todos, ¿no? Y preguntan respecto a si yo tengo pesos, si los puedo pasar a dólares virtuales, ya sea DAI o USDT, después de cada uno dependerá en cuál quiere poner su confianza. Si se puede pasar en pesos, sí, se puede pasar en pesos a DAI o USDT, y después también se pueden pasar en dólares a DAI o USDT, y luego pueden hacer lo mismo, es decir, esos DAI o USDT, pasarlos a pesos o dólares nuevamente. Hay una realidad, aunque no le guste al Estado, que hay diferentes personas que están aprovechando esa beta, esa brecha que generó el gobierno. Obviamente no voy a decir que es el actual, porque en realidad el cepo lo terminó imponiendo por las razones que sean el anterior, pero personas que aprovechan esos $200 para comprarlo al dólar oficial y luego utilizar las cripto para hacerse de una diferencia, que ha habido diferencias de 20.000, de 10.000, de 5.000 pesos, y realmente creo que en estas
circunstancias que muchos están atravesando, esa pequeña diferencia, ya sean 5.000 o 7.000 pesos, que creo que es lo que está dando en estos momentos, a muchos les hace una diferencia enorme, y la verdad que por nuestro lado nos da un gran placer poder brindarle ese servicio para que la gente pueda hacerlo, ¿no? Y les quiero compartir también, de alguna manera, al estar al frente de lo que es de cripto y en contacto con distintas entidades bancarias o distintos reguladores locales, es bastante más difícil de lo que uno parece, de lo que uno piensa, de lo que uno cree, es bastante más difícil de lo que uno pueda imaginarse, poder llevar adelante y luchar con todas estas entidades que intentan hacerte ver que lo que hacemos nosotros a veces no es legal, cuando no está en ningún lado declarado que esté prohibido hacer lo que estamos haciendo o lo que los usuarios quieran hacer con su dinero, y creo que acá lo más importante es obtener la libertad de su dinero, ¿no? Recuperar esa libertad que por ahí hace 50 o 70 años, cuando el dólar estaba vaqueado en oro, uno lo tenía y desde ese momento se perdió, y bueno, cada día uno pierde más libertad de su dinero. Bueno, creo que lo que Bitcoin trae o el mercado cripto trae es recuperar esa libertad, y que cada uno pueda hacer con su dinero lo que quiere, para bien o para mal, o para el gusto o disgusto de algún estado, es hacer lo que uno quiere con su dinero. Bien, así que esa era mi opinión. Para cerrar, te voy a hacer una pregunta, te voy a poner un compromiso. Ya dijiste en parte tu respuesta, pero me gustaría que me digas, Gonzalo, dentro de 10 años, según tu opinión, ¿cuánto va a valer Bitcoin? No sé cuánto va a valer, pero creo que tiene una chance que es interesante en cuanto a chance de que valga $1.000.000. O sea, puede llegar a valer eso. No quiere decir que todos los días va a subir hasta llegar a 1.000.000, porque esto no es para nada lineal, pero no me sorprendería. Se tienen que alinear los planetas, tienen que pasar cosas bien, tiene que salir todo bien, pero realmente estoy muy convencido con que esta tecnología es totalmente revolucionaria y es a nivel global. Entonces, no me sorprendería, puede pasar más tarde, pero digo, a ese rumbo no me sorprendería que pueda llegar a pasar, así que... Y tampoco quiere decir que vayan a ser $1.000.000 de hoy, porque justamente esa evaluación puede alcanzarse como consecuencia de la pérdida del valor del dólar, no solamente por la capacidad disruptiva que tiene el Bitcoin para cambiar un montón de cosas, sino también por la pérdida de valor que va teniendo el dólar día a día, año a año, que es un proceso que lo vemos acelerándose un poco, ¿no? Que el disparador fue esta crisis del coronavirus, que terminó con una emisión de casi $7 trillones por parte de la Reserva Federal. Ese es un disparador que a la larga va a ser el causante de que Bitcoin alcance una revalorización muy importante, creo yo. Totalmente, creo que cuando uno por ahí se ponía a pensar, ¿podrá valer por lo menos $1.000.000? Mirá, no hacía falta que suba tanto Bitcoin, sino que el peso se devalúe. Entonces, esas consecuencias las vas a tener con el resto de las monedas. Entonces, por supuesto que va a valer $1.000.000, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. En la medida que los gobiernos sigan haciendo este desastre, naturalmente el mercado de cripto se va a seguir viendo favorecido. Así que, por mi lado, realmente agradecido, Gonzalo, por haber participado. Esperemos que podamos volver a dialogar, no solamente en vivo, sino también en algún momento poder encontrarnos. Así que los saludo a todos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias por haber participado.